En esta segunda parte de la presentación vamos a hablar de cómo se aterriza en España todo lo que hemos estado comentando sobre la estética modernista latinoamericana, hispano-filipina y también sobre la crítica a esta estética, ¿no? Porque si se acusa a lo latinoamericano de falta de españolidad, ¿qué está pasando con la literatura española que sigue esta misma estética? La influencia de la estética latinoamericana en España viene por varias partes bastante obvias. Una es la circulación de libros, pero también la circulación de personas. Rubén Darío va a vivir en Madrid y cuando está viviendo en Madrid habla con un poeta almeriense que se llama Villaspesa, Francisco Villaspesa, y le dicen al joven poeta Juan Ramón Jiménez que vaya también a Madrid a unirse al grupo y a promocionar la literatura modernista. Juan Ramón Jiménez publica el libro Ninfeas en 1900 con lo que él llama un atrio, que en realidad es un prólogo de Rubén Darío, precisamente. Ahora hablaremos de este libro. Tenemos varios poetas que son puramente modernistas, como es Salvador Rueda, que tiene este libro, Cópula, pero es difícil en la literatura en general y en la literatura española en especial de esta época hablar de que tal o cual escritor o escritora es de este movimiento, ¿no? Porque la vida es muy larga y muchos cambian. Entonces vamos a ver cómo Juan Ramón Jiménez abandona el modernismo y bueno, lo rechaza, se avergüenza de sus primeros libros, cómo la literatura de Manuel Machado también va a evolucionar y la de Ramón María del Valle Inclán. Me voy a centrar un momento en Valle Inclán porque los otros libros son de poemas y el de Valle Inclán no lo es. Él lo que va a hacer va a ser una prosa de raigambre modernista y después va a evolucionar hacia otras tendencias. Pongo de ejemplo este libro de 1903 que se llama Jardín umbrío, como decía, es de prosas, y fijémonos en este fragmento que tenemos aquí. Vamos a ver que habla de, bueno, es la escena del Belén, ¿no? Es de un nacimiento. Desde la puesta del sol se alzaba el cántico de los pastores en torno de las hogueras y desde la puesta del sol, guiados por aquella otra luz que apareció inmóvil sobre una colina, ¿no? Tenemos la estrella de Belén, caminaban los tres santos reyes. Jinetes en camellos blancos iban los tres en la frescura apacible de la noche atravesando el desierto. Bien, aquí, claro, tenemos por un lado que sí que es una referencia religiosa, con lo cual una de las críticas de Juan Valera de la eh, trascendencia y la religión, la importancia de la religión cristiana, eh, bueno, pues está presente. Pero por otro lado también se hace desde una parte de la estética modernista a la que creo que todavía no nos hemos referido, que es el orientalismo, ¿no? Estamos describiendo una escena del Oriente Próximo. El orientalismo, bueno, es más una crítica a la representación de Oriente, de Asia y del norte de África que se hace exotizándola, ¿no? Hay una crítica a cómo se utiliza, cómo se representan estas regiones en la pintura, en la literatura, y se acusa de que se subraya la diferencia y lo exótico normalmente con la intención de situar a estas regiones jerárquicamente por debajo de Occidente, lo que llamarían Occidente, bueno, en general sería Europa, para, bueno, en una escala de civilización, digamos, ¿vale? Esto en el modernismo, bueno, pues es bastante discutible, pero sí que se habla de Oriente. Uno de los cuentos que aparece en azul de Rubén Darío es la muerte de la emperatriz de la China, y habla de las estatuillas chinas y las chinoserías, que son los productos que vienen de Asia y que eran muy apreciados a finales del siglo XIX en América y en Europa.
Y bueno, va unida esta crítica de orientalismo o abuso de la presencia de Oriente en los textos modernistas a un deseo de escapar de una realidad más racional, más lógica y bueno, pues menos, digamos, impregnada de imaginación. Volvemos a Juan Ramón Jiménez para hablar de su libro Ninfeas. Como decía, se publicó en 1900 con un prólogo de Rubén Darío que le escribe en realidad un soneto, como vemos aquí. Este es el atrio o prólogo que escribe Rubén Darío. Ninfeas es un libro, bueno, pues clásicamente de esta estética modernista, del primer modernismo de Rubén Darío, ¿no? Se parece mucho. Además, bueno, pues también tiene estos temas algo clichés, ¿no? Ya para esta época han pasado 12 años desde la publicación de Azul. Y bueno, pues lo que va a resultar es en una crítica feroz, en una descalificación de este libro por parte de la crítica que va a llevar a Juan Ramón Jiménez a una depresión y a querer deshacerse de todos los libros de Ninfeas, de todos los ejemplares que se pueda. Y avergonzarse de esa época de su estética, como también veíamos de alguna manera en Fernando María Guerrero. Lo que pasa es que realmente el modernismo lo que supone es una renovación del lenguaje y es una experimentación. Y esta experimentación y esta renovación del lenguaje, este intento de hacer del lenguaje poético algo sorprendente, algo musical, algo sensorial, algo que despierte cosas en el lector o la lectora, realmente es la misma idea que guía otros movimientos posteriores, como es el creacionismo o como va a ser el ultraísmo, como veremos. Entonces, bueno, digamos que de alguna manera el modernismo supone un primer paso de experimentación tanto métrica como léxica, como de concepto, para autores y autoras que después pues desarrollarán otro tipo de poesía o de literatura. Como veíamos en Valle Inclán, no todo es poesía. Un ejemplo de autora que comienza desarrollando poesía modernista en el sentido estético rubendariano y después continúa escribiendo poesía vanguardista, en concreto ultraísta, es Lucía Sánchez Saornil. Lucía Sánchez Saornil fue muchas cosas, pero en principio era trabajadora en Telefónica en Madrid. No se suele considerar tanto de la generación del 27, aunque escribió en torno a esta época y tiene una trayectoria parecida a otros escritores y escritoras del momento, porque no pertenecía a esta élite cultural que estaban agrupados en torno a centros como pues la residencia de estudiantes, ¿no? Y acudían a charlas y el Ateneo femenino y todas estas cuestiones. Ella era obrera, de hecho continúa su carrera siendo escritora anarquista, ¿no? Pero en sus primeros escritos, que publica en principio en prensa, como tenemos aquí un ejemplo, escribe una literatura, una poesía muy lírica, que bueno, pues se identifica con esta idea de la descripción de la naturaleza desde la estética modernista. Y bueno, vemos algunos tópicos como el azul que florece, con un pálido reflejo en la tarde que se pierde, nuestra melancolía plasmada en la naturaleza. Y contrasta mucho y muy interesantemente la sensación de este paisaje nieve, ¿no? que describe en 1914 con la poesía mucho más dinámica, pero también innovadora en su forma, que practica en 1929. Y tenemos aquí este poema, Avenida Matinal, que es muchísimo más dinámico, pero también está experimentando con el metro de otra manera,
que ya no es la modernista, porque bueno, pues lo modernista, la estética modernista de 1890 ya no es innovadora en 1929, pero sigue con esta misma motivación de el cambio y de la sorpresa en el lector y la lectora. Por ejemplo, tenemos aquí caminar o atarse los pies a la gracia sensible de una cosa, paladear el sorbete colmado de la mañana. Y fijaos que seguimos con la cuestión sensorial, ¿no? La gracia sensible, estamos hablando ya de tacto, y luego paladear, ¿no? Estamos hablando de sabor, el sorbete colmado de la mañana. Avenida extática y no obstante dinámica, lanzándose toda con ansiedad hacia una perspectiva rubricada en azul. Y volvemos al azul antiguo, pero desde un punto de vista completamente nuevo. Vemos que no hay una regularidad en los versos, vemos que se está hablando de un dinamismo que tiene que ver con el futurismo, que está un poco en el origen de este ultraísmo. Y luego continúa con unas palabras sorprendentes para un poema que tienen que ver con otro tipo de modernidad, ¿no? Una modernidad científica, incluso, bueno, pues también cultural, fotográfica. Estamos en 1929, todavía son los principios del cine y de la fotografía, ¿no? Entonces tenemos aquí la idea tan moderna del cliché recién revelado, chorreante aún de hiposulfito visto a contraluz. Avenida jocunda que ha creado esta noche la ciudad para mí, clara, fresca, casi aterida como un chorro de agua. Decíamos que Lucía Sánchez Saornil, bueno, a veces se ubica, a veces no, en la generación del 27 por no pertenecer al núcleo duro de esta generación y haber pertenecido a otro tipo de cenáculos y tener otro tipo de compromiso político. Pero bueno, que indiscutiblemente sí que pertenece a la llamada generación del 27, si es que queremos aceptar esta cuestión generacional, que ya saben ustedes que está bastante discutida, es Federico García Lorca, que en su libro de poemas también comienza escribiendo textos que recuerdan y tienen inspiración del modernismo latinoamericano, y bueno, pues nos podemos fijar aquí en esta estrofa de Elegía, que dice: oh mujer potente de ébano y de nardo. Tenemos el ébano, esa piedra preciosa, ¿no? Negra, el nardo, las flores, el blanco, que además nos remite a la dureza y a la blandura, y a lo negro y a lo blanco, cuyo aliente tiene blancor de biznagas. Volvemos a la sensorialidad de los colores, y luego vamos a la Venus, que tenemos la referencia grecolatina, ¿no? En este caso latina, del mantón de Manila. Bueno, y aquí tenemos la referencia oriental. Como hablaba de las estatuillas chinas Rubén Darío, ¿no? Aquí la referencia al mantón de Manila, bueno, también es un paño que en realidad venía de China, se bordaba allí y se exportaba a través de Manila, y lo vincula a la esencia española. Autoexotiza, autoorientaliza España. Y esto es algo que es el germen de cosas que vamos a ver en libros posteriores suyos, quizás más conocidos que el libro de poemas, como es el poema del Cantejondo y como es sobre todo el romancero gitano. Dice Venus del Mantón de Manila, que sabe del vino de Málaga y de la guitarra. ¿Qué está haciendo aquí? Pues está poniendo otra vez, enfrentándose de una forma cosmopolita a esta tradición latina, equiparándola a la española, con lo cual tenemos un movimiento que no es tan distante del que veíamos en Caupolicán de Rubén Darío, ¿verdad? Pero sigue el cisne moreno. Entonces tenemos toda esta, el cisne, los lotos, toda esta imaginería propia del modernismo, del llamado escapismo, del orientalismo, ¿no? Los lotos, mezclado con elementos muy español como las saetas y las naranjas y los rojos claveles. Por lo tanto, bueno, pues esto, tenemos aquí una raigambre de lo que sería su poesía posterior, pero a la vez un recuerdo de dónde viene esto, de dónde viene esta inspiración y de dónde viene esta voluntad renovadora. En cualquier caso, la crítica tradicional ha insistido mucho en oponer la estética modernista latinoamericana a lo que se estaba haciendo en torno al mismo periodo en España. Ya no nos referimos a la generación del 27 o a lo que estaba haciendo Lucía Sánchez Saornil, sino de una forma más contemporánea a los primeros escritos de Rubén Darío,
a lo que se ha llamado, muy discutiblemente también, la generación del 98. Como sabemos, esta generación del 98 se supone que es un grupo de escritores que reflejan en sus textos, o tienen como misión el reflejar en sus textos la españolidad, el espíritu trascendente de España y sobre todo de Castilla, y es una vuelta a una mirada interna a España y a la España interior, como decía Castilla, después de que España haya perdido las colonias, las últimas colonias que le quedaban, que eran Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Entonces, lo que hace la crítica, y sobre todo empieza con Pedro Salinas, que fue poeta de la generación del 27 y que después se reconvierte, bueno, sigue siendo poeta, pero también es crítico literario más adelante, es la separación radical, incluso la idea de la oposición entre estos dos grupos, entre el modernismo latinoamericano o español, pero de estética latinoamericana, y la poesía de la llamada generación del 98. Cuando en realidad no hay un consenso muy claro de qué es qué. Antes mencionábamos a Manuel Machado como poeta modernista, pero Manuel Machado también se menciona como poeta del 98, ¿no? De hecho, el mismo Pedro Salinas, que escribe varios artículos sobre esto, vuelve, recoge un poco de cable, ¿no? Se retracta de lo dicho en el 39, en el 43, y empieza a decir que realmente estos escritores del llamado 98 siguen el impulso o impulsos semejantes de la poesía modernista en su voluntad de renovación. Sin embargo, y a pesar de que Pedro Salinas se retracte y escriba otros artículos que desdicen esta separación radical propuesta entre modernismo y generación del 98, la crítica posterior mira especialmente este inicio, estas ideas primeras de Salinas sobre el 98. Esto hace que autores muy influyentes como Guillermo Díaz Plaja en 1951 publique este libro llamado Modernismo frente a 98, que ha sido muy popular, muy vendido, muy citado y muy utilizado en las clases de literatura, en la que continúa las ideas que se plasman en la crítica al modernismo, que se realizan desde España y que comienzan con Juan Valera, como hemos visto, y este primer postulado de Salinas. Y en la oposición de Modernismo frente a 98, en este libro de 1951, Guillermo Díaz Plaja lo pone con unos adjetivos muy claros, incluso hace un esquema, una tabla comparativa entre cómo es la literatura modernista y cómo es la literatura del 98, y acusa al modernismo de ser femenino. Acordémonos de que se culpaba o se criticaba al modernismo el ser frívolo y superficial, ¿no? Entonces esto Díaz Plaja además lo achaca a un espíritu femenino que parece ser frívolo y superficial, además de excesivamente esteticista, escapista, con lo cual no reflexiona sobre las realidades autóctonas, que en su opinión es lo que debería hacer la literatura en general, y hablar de los problemas de el propio país, la propia tierra, con lo cual no se debería hablar de Asia, por ejemplo. Bien, y además lo acusa a estos poetas de decadentistas, ¿no? Por ser adictos al opio, ¿no? Y a escribir bajo la influencia de la droga, de el opio que era, y el ajenjo, ¿no? Que son alucinógenos, y a los escritores de finales del 19 lo utilizaban como inspiración. Habla del hedonismo de estos decadentistas, de su escribir sobre placeres, sobre vinos, sobre mujeres, sobre amor, y su falta de compromiso social. Como decía, esas críticas están ampliamente superadas en la crítica. Ricardo Gullón, ya en 1963,
bueno, se opone mucho a los postulados de Díaz Plaja sobre el modernismo y habla de las direcciones, de las diferentes direcciones de esta tendencia modernista que tiene su plasmación en diferentes corrientes y diferentes modas y estéticas finalmente, pero que responden bueno, pues a un mismo impulso renovador literario. Que también responde a unos cambios que está habiendo en la sociedad, en la concepción de los propios países y bueno, incluso en las comunicaciones, ¿no? También Octavio Paz habla, bueno, este va más lejos en Los hijos del limo, el crítico mexicano Octavio Paz en 1971 habla de cómo realmente desde el romanticismo siempre ha habido una misma tradición de ruptura. Entonces, desde el romanticismo lo que se está haciendo es que ya se está buscando un modernismo y un cuestionamiento colectivo, una renovación del lenguaje, y siempre se hace rechazando el movimiento anterior, ¿no? Pero no se rechaza toda la tradición literaria. De hecho, se inspira en la tradición literaria, hay inspiración en la Edad Media, en el Barroco, pero se rechaza lo inmediatamente anterior, que realmente no es tan diferente como se quiere hacer ver, ¿no? Entonces, pues habla de la supuesta oposición entre romanticismo y modernismo, que no sería tal, etcétera.